Hola queridos amigos, Dios les bendiga en esta ocasión. Es un gusto para mí poder estar con ustedes una vez más. Gracias por estar en este programa, Una Luz para tu Vida. Hoy estamos llevando esperanza también para nuestras familias, para nuestros hogares, y queremos hacerlo a través del libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Antes de poder leer esta cita bíblica, quiero invitarte que allí donde tú estás me acompañes a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has mostrado tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros en calidad de hijos tuyos. Te queremos pedir, Señor, que al momento de meditar en tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe hacia esa verdad y nos ayudes a comprender estos principios para aplicarlos a nuestra vida personal. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, vamos a leer entonces nuestra cita de hoy, que la encontramos en Proverbios capítulo 5, versículo 18 y versículo 19. Dice de esta manera la palabra de Dios: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Muy bien, queridos amigos, el capítulo 5 de Proverbios resulta ser muy especial para todas aquellas familias que anhelamos vivir en un ambiente lleno de paz, lleno de seguridad. Y de forma general podríamos decir que el capítulo 5 del libro de Proverbios lo podemos dividir en tres partes importantes. En primer lugar, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, aquí el sabio Salomón está dando un discurso contra el adulterio. Por otro lado, cuando continuamos desde el versículo 15 hasta el versículo 20, vamos a notar de que allí hay una exhortación a la fidelidad conyugal. Es decir, sin duda alguna, la palabra de Dios nos motiva a nosotros constantemente a mantenernos fieles a aquella persona que hemos decidido amar en esta vida. Y en tercer lugar, también podemos ver que hay una afirmación de que quienes hacen lo malo en esta vida finalmente serán destruidos a causa de sus propios pecados. Pero debemos recordar que todos en este mundo estamos afectados por nuestra propia naturaleza humana caída. Por lo tanto, las tentaciones día a día llegarán a nuestros oídos como palabras suaves, como palabras dulces a la vez. Y las personas que ceden a las diferentes tentaciones pronto llegarán a sentir la amargura del remordimiento que les embarga. Pero no hay nada mejor que disfrutar al lado de Dios las gratas bendiciones que recibimos y se cumpla lo que dice el libro de Proverbios: sea bendito tu manantial. La palabra bendito en el Antiguo Testamento quiero decirles que se utiliza en referencia a estar dotado de poder o estar dotado de capacidad para alcanzar el éxito. Es decir, Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la autoridad, el poder para que en esta vida nos sintamos realizados, para que alcancemos la prosperidad, seamos personas fecundas y seamos personas longevas. Y esta palabra se utiliza para denotar también que alguien cuenta con el favor divino. Sin duda alguna, cuando vamos al libro de Génesis, nos damos cuenta ahí que Dios es la fuente de la bendición y también es el que toma la iniciativa para bendecir. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 28. Después que creó a Adán y a Eva, ahí la Biblia dice que y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que un punto más que nosotros podemos resaltar acá en Proverbios es que entre el marido y su mujer debe haber un amor legítimo. Los versículos 15 al versículo 18 de Proverbios capítulo 5 acentúan más que todo la figura del agua.
En el árido Medio Oriente, el agua era un símbolo de vida, siendo importante para la sobrevivencia. Y acá entonces las figuras de beber el agua de su propia cisterna, los raudales de su propio pozo, describen también la intimidad marital, la intimidad privada y exclusiva, un solo hombre para una sola mujer. Y en todo este contexto llama entonces la atención el texto bíblico de Proverbios capítulo 5, versículo 18, porque usa la palabra manantial como una figura para referirse a la esposa. De manera que el esposo ha de beber de su propia fuente, ha de beber de su propio manantial, dentro de lo que divinamente está establecido, está decretado o está aprobado o bendecido por nuestro Dios, en referencia a una relación exclusiva que se puede disfrutar plenamente dentro de la vida matrimonial. Así que en esta ocasión el mensaje que deseo compartir con ustedes lo he titulado Sea bendito tu manantial. Y quiero compartir con ustedes 3 aspectos que cuentan con la bendición y la aprobación divinas en la vida matrimonial. Veamos entonces cuál es el primer aspecto que cuenta con esa bendición y aprobación divina. Leamos para esto Proverbios capítulo 5, versículo 18 y dice de esta manera: Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Ahora miren, qué importante. Aquí tenemos el primer punto. El primer aspecto es que hay que alegrarse con la mujer de su juventud. Eso es algo que cuenta con el favor de nuestro Dios, con la bendición de Dios, con la aprobación divina. Por lo tanto, al considerar ya cada una de estas frases y palabras claves, vamos a ver principalmente que la palabra alegrarse proviene del hebreo samag y significa regocijarse, deleitarse, ser eufórico. En otras palabras, tener un sentimiento o una actitud de gozo, una actitud de felicidad, haciendo una expresión externa de esa alegría. Es un término que en la Biblia es usado ampliamente para referirse a expresiones más fuertes de alegría. Y es una palabra que denota la acción de estar alegre o de estar gozoso en referencia a un corazón lleno de gozo, tal como aparece en Éxodo capítulo 4, versículo 14. Leamos, por ejemplo, lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice de esta manera: Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Entonces, como nosotros podemos notar en la Biblia, la expresión o esa emoción de regocijarse, de alegrarse, de deleitarse, mantener esa actitud gozosa, es algo que realmente debe salir desde lo más profundo de nuestro corazón, como la base también de nuestras emociones, como la base de las decisiones, como la base de todos esos deseos que tenemos también en esta vida. Pero vamos a ver, por ejemplo, que el salmista David en Salmos 86, versículo 4, también pide allí que su alma sea alegrada. Notemos lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice así: Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Es decir, cuando la Biblia habla aquí acerca del alma, se refiere a todo el ser, a la persona en su totalidad. Es decir, esta experiencia de regocijo, de alegrarse, tener una actitud gozosa profundamente, se refiere no solamente a que está asentado en esa base que es el corazón, sino que además de esto, debemos hacerlo con todo nuestro ser, con toda la totalidad de nuestra personalidad. Y esa misma alegría o gozo que trata Proverbios capítulo 5, versículo 18, también está conectado con la luz de los ojos, según Proverbios 15:30. Leamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice de esta manera: La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. Así que recordemos que los ojos en la Biblia, de manera figurada, pueden referirse
a esas facultades para discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, para adquirir conocimiento, para poder percibir algo. Por lo tanto, aquí la palabra de nuestro Dios nos está dando a entender que cuando nos gozamos debemos hacerlo con el corazón, debemos hacerlo con todo nuestro ser, pero debemos hacer uso del entendimiento, del discernimiento y la razón. Por lo tanto, amigos, aquí nosotros encontramos algo muy importante, y es que todo lo que nosotros expresamos realmente en el Señor tiene verdadero sentido cuando comprendemos el real significado de las cosas que Dios nos dice a través de su palabra. Es decir, Dios nos está exhortando, nos está ordenando. Él desea que nosotros lleguemos a disfrutar con la mujer de nuestra juventud, es decir, esa amiga, esa compañera íntima con la que hemos compartido cada momento de nuestras vidas. Y en el caso de la dama, ese también es un llamado para que se gocen con el hombre de su juventud. Pero el pasaje de Proverbios capítulo 5 versículo 19 continúa diciendo: como sierva amada y graciosa gacela. Estas son dos figuras que indudablemente Salomón está utilizando, sierva y gacela, para hablar de la belleza de la esposa. Es preciosa como la sierva, o sea, una venadita, y tiene la gracia del movimiento y la belleza de la gacela, una cabrita salvaje de montaña. Es decir, es bien interesante que Salomón en esta ocasión está considerando esos dos animalitos. Pero más que eso, hay que notar las cualidades incluso. Hay que ver qué significa esa expresión sierva amada. Es decir, aquí Salomón está comparando a la esposa en primer lugar como una sierva amada. Y esa palabra amada en el texto original es un término que se refiere a aquello que es adorable, a aquello que es más agradable, a aquello que resulta encantador, es decir, que es hermoso, que es atractivo, que es deseado dentro del mismo vínculo del amor. Pero posteriormente se dice también que la esposa es como una graciosa gacela. Y esa palabra graciosa proviene de un término hebreo gen. Pero graciosa ¿en qué sentido? Porque, bueno, entendiendo esto, gen en la Biblia, de donde proviene entonces este término graciosa, en otros pasajes se traduce como el favor, la gracia o encanto. Pero acá en Proverbios debemos destacar que tiene un significado estético de encanto. Se refiere a la belleza, al encanto de una personalidad atractiva que crea una impresión favorable. Así que bien podríamos decir que la esposa no es solamente atractiva y agradable en lo físico, sino también en lo interno del corazón. Y está llena de gracia o está llena de encanto que le permite encontrar aceptación y buena voluntad a los ojos de su esposo. Eso es lo que da a denotar aquí el sabio Salomón. De ahí entonces que esa unidad matrimonial, donde se admiran las cualidades físicas, los rasgos del carácter y la personalidad a la misma vez, posee una bendición y aprobación celestial. Y luego en Proverbios 31, versículo 30, se usa este término gen, o sea, gracia, graciosa, para exhortarnos a que esa belleza, ese encanto, no permitamos que sean corrompidas, y más bien la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Así que el encanto y la belleza femenina, fuera del temor de Dios, resultan también ser engañosos y vanos. Lo mismo podríamos decir en cierta medida, aplicándolo también a los varones. Y dice así entonces Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que, amigos, el ideal de Dios nos da a entender que es una bendición tener a una esposa bella, tener a una esposa encantadora, tener a un esposo que tú sabes que a ti te va a acompañar en cada momento de tu vida, pero deben estar llenos de gracia, llenos de hermosura, pero aún más que sean personas temerosas de Dios. Y seguidamente vamos a ver entonces cuál es el segundo aspecto que cuenta con la bendición, con la aprobación divina dentro de la vida familiar y matrimonial.
Vamos a leer para esto Proverbios capítulo 5, versículo 19. Dice de esta manera: sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Aquí tenemos entonces el segundo aspecto. Algo que Dios aprueba dentro de la vida familiar, dentro del matrimonio, es estar satisfecho en todo tiempo, tal como dice allí el versículo 19. Es decir, sus caricias te satisfagan. La palabra caricia, de hecho, que traduce la Reina Valera, acá en Proverbios 5:19, proviene del término hebreo dad y se refiere realmente a los pechos de una esposa, enfocándose en que esta es una área deseada del cuerpo, también para satisfacer a su marido solamente. Y algo que le da más sentido en este aspecto es la palabra satisfacer, la cual proviene de un término hebreo rabá, el cual significa colmar con abundancia o saciar. Y aquí, amigos, se está refiriendo la palabra de Dios al acto de hacer feliz a alguien, que se sienta satisfecho, que se sienta contento. Es un término que también denota la acción de beber hasta saciarse como parte de una plena experiencia saludable. Y esto concuerda con el hecho de que ya en el mismo capítulo 5 se ha comparado a la esposa con un manantial. Se hace también el llamado al esposo a beber de su propia cisterna, a tomar los raudales de su propio pozo, de acuerdo al versículo 15. Ahora, algo muy importante, dice ahí la palabra de Dios: sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Es decir, para cada aspecto, para cada actividad en esta vida familiar y conyugal hay tiempo. Y así ocurre también dentro de lo que podemos considerar una dicha conyugal. En toda temporada, en todo momento adecuado, es importante que el varón y la dama puedan satisfacerse mutuamente, abarcando las diferentes etapas y actividades de la vida. Se puede disfrutar juntos tanto de un deporte, de un día de viaje, de un momento especial y libre para pasarlo en familia, quizás en el campo, disfrutar de una película con un mensaje constructivo y edificante, y así se deja la rutina a un lado para que aquella relación sea de mucha bendición para ambos y también para la familia. Y por otro lado, la Biblia nos presenta acá, más que todo, el deleite, la felicidad, al gozar de las relaciones íntimas dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Aquello que Dios ha dejado como una bendición puede llegar a convertirse más bien en una perdición a causa de nuestras malas decisiones en la vida. De ahí, amigos, que debemos tener cuidado. Y la pregunta que se da en Proverbios 5:20 es muy importante. ¿Por qué? Porque dice de esta manera: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y algo muy valioso que es necesario recordar es que el verdadero amor se profundiza, se enriquece con los años, pero una relación pecaminosa con alguien que no es su esposa, alguien que no es su esposo, pronto se llega a transformar en un enredo indeseable que produce grandes tristezas y produce grandes penas en esta vida. Por lo tanto, el segundo aspecto, que cuenta con la aprobación y la bendición de Dios, nos ayuda a comprender que hay que estar satisfecho en todo tiempo. Y finalmente, veamos cuál es el tercer aspecto, amigos, que cuenta con la bendición y aprobación divina en la vida matrimonial. Leamos entonces Proverbios capítulo 5, versículo 19 en su última parte, y dice de esta manera: y en su amor recréate siempre. Algo que a Dios le agrada que disfrutemos también en nuestra familia es recrearse siempre en el amor. Y la palabra amor proviene del término hebreo ahavá, el cual describe un estado, una condición de fuerte afecto por otra persona basado en una relación, ya sea familiar, ya sea una relación de amigo, apropiadamente romántico o una relación de pacto. Y aquí es muy importante considerar que esta palabra amor es un término que describe un amor fuerte, un amor íntimo del esposo por la esposa, como el de Jacob para Raquel. Según Génesis capítulo 29, versículo 20, dice de esta manera: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Y en otros pasajes del Antiguo Testamento describe esta palabra ahavá
el amor de Dios hacia su pueblo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 8 dice de esta manera: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. En este mismo pasaje podemos ver que ese amor de Dios está asociado, amigos, con la formación de un juramento, con la formación de un contrato, de un convenio que ordena lealtad. Y si vamos al mismo libro de Proverbios, nos damos cuenta de que esa palabra amor, de forma indefinida, designa una cualidad personal deseable que connota afecto y fidelidad. Por ejemplo, dice Proverbios 15:17 de esta manera: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. En este caso, entonces, en Proverbios 5:19, ese amor se refiere a ese amor deseable, a ese amor afectuoso, a ese amor fiel de una amada esposa que resulta muy encantadora para el esposo dentro de una relación de pacto matrimonial. Y el texto de Proverbios 5:19 dice claramente: y en su amor recréate siempre. La palabra recrearse proviene del término hebreo shagah. Y este término puede tener una connotación tanto positiva como negativa. En otros contextos de la palabra de nuestro Dios se puede traducir como andar descarriado, como echarse a perder moralmente, cometer un error, pero aquí está hablando en sentido positivo. Aquí en Proverbios 5:19 se refiere a relajarse, a recrearse. Es claro que aquí en Proverbios capítulo 5 significa entonces recrearse, relajarse, pero en el sentido de estar en éxtasis, es decir, una actitud o una emoción de muy gran placer, de mucha afición por algo o por alguien, posiblemente, como de manera figurada, asombrarse, estar aturdido o estar embriagado. Y la Nueva Versión Internacional traduce como ser cautivado y dice así: es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Y la expresión entonces, andar ciego, según la Reina Valera en Proverbios 5:20, proviene del mismo término original de la palabra recrearse del versículo 19, pero en referencia a un hombre prácticamente intoxicado con amor. En el texto original, literalmente el versículo 20 dice: ¿y por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña? Así que, queridos amigos, el esposo, en el amor deseable, afectuoso y fiel de su esposa, se recrea, se relaja, se embriaga, se cautiva siempre. Y esa palabra siempre proviene del hebreo tamid, para indicar continuidad, para indicar una repetición permanente, es decir, que ocurre con regularidad en el tiempo, ya sea de manera constante o episódica, pero continua e ininterrumpida sucesivamente. Así que el acto de recrearse en el amor de la esposa, tal como presenta aquí el sabio Salomón, ha de ser algo permanente. Ha de ser algo constante, algo continuo, lo cual cuenta con la bendición y la aprobación divina en la vida familiar y matrimonial. Por lo tanto, queridos amigos, hemos estudiado entonces 3 aspectos que cuentan con la bendición y la aprobación divina en la vida conyugal. Y el primer aspecto es alegrarse con la mujer de su juventud. En segundo lugar, vemos que aquí la palabra de Dios nos presenta que hay que estar satisfecho en todo tiempo. Y en tercer lugar, recrearse siempre en el amor. En conclusión, podemos decir en primer lugar, queridos amigos, que las personas que son fieles a sus votos matrimoniales manifiestan un buen juicio y entendimiento del propósito de Dios para sus vidas. En segundo lugar, hay una vida futura, una vida por delante, y nuestra entrada en ella depende de que dejemos que Dios nos limpie de toda contaminación y falta que nos vaya a alejar más de Él y de las personas que realmente nosotros amamos.
Y en tercer lugar, quiero concluir este mensaje diciéndole que quienes practican el adulterio son doblemente condenados, pues se privan de los verdaderos goces de esta vida y quedan excluidos de los goces mayores y más perdurables de la vida futura. Por lo tanto, este es el llamado de Dios para tu vida. En primer lugar, querido amigo y querida amiga, disfruta y regocíjate en cada momento de tu vida con la esposa o el esposo de tu juventud. En segundo lugar, Dios te está llamando en esta ocasión para que tú bebas y para que tú te sacies del manantial que ya Dios te ha brindado y no busques saciarte en otro lugar. Y en tercer lugar, Dios te está invitando en este momento para que valores, para que te complazcas en ese amor deseable, en ese amor afectuoso y fiel de tu esposa o de tu esposo. Así que deseo abundantemente que Dios te bendiga, que Dios te colme de gratas bendiciones cada día de tu vida, que tú puedas disfrutar de ese amor, de ese cuidado de Dios, pero que ese mismo amor tú puedas manifestarlo en tu familia. Por lo tanto, quiero invitarte que me acompañes a orar en este momento para finalizar con este tema muy especial. Querido Padre, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú esperas ver familias felices. Quieres que vivamos en este mundo en paz, en seguridad y bienestar en los hogares. Por lo tanto, Dios, rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo purifique nuestras vidas, limpie nuestros corazones, que el poder de tu palabra penetre en nuestras vidas y nos ayude, Señor, a hacer cambios permanentes. Y por lo tanto, Dios, bendice nuestra familia. Ayúdanos, Padre, para mantenernos fiel primeramente a ti y fieles a esas personas que amamos en este mundo. Por lo tanto, Dios, a pesar de las tentaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, hemos visto tu mano poderosa reflejada y manifestada en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para prepararnos hacia la patria celestial, que sobre todas las cosas valoremos el don de la vida eterna. Gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has permitido estudiar tu palabra. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.